Madero se especializa en conocer también a sus clientes, que con mirarles a la cara sabe qué buscan. Hasta aquí los encabezados de esta mañana y le cuento que este lunes la Asamblea Constituyente aprobó el artículo número 15, en donde se establecen los derechos de los trabajadores. El trabajo no asalariado es reconocido en la Ciudad de México. Esto forma parte del artículo 15 sobre ciudad productiva de la Carta de Derechos aprobado por la Asamblea Constituyente. De igual forma, fue aprobado que quienes realicen actividades en el espacio público, produzcan bienes, artesanías o sean comerciantes, desarrollen su actividad en espacios asignados por el gobierno de la ciudad. Por ello es indispensable dignificar a estos trabajadores. Por eso es fundamental hacer compatible su trabajo con la legalidad, con valores urbanos y con la calidad del espacio público. Y es fundamental sentar bases para que sean formalizados y permitir también que contribuyan al erario como todos. De igual forma, los trabajadores no asalariados podrán asociarse para defender sus intereses y recibir su capacitación. A este catálogo se suman los derechos de los locatarios de los mercados. Las autoridades de la ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Asimismo, conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a los trabajadores no asalariados. En este mismo artículo se garantiza el derecho a la huelga, el seguro de desempleo, la protección para las personas trabajadoras del hogar y beneficios de seguridad social para los trabajadores de confianza. También se integran los derechos de las personas campesinas y propietarios rurales. Por cierto, fue aprobado en lo general con 73 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el artículo 16, denominado Ciudad Incluyente, donde establecen los derechos de todos los sectores de la sociedad, como niños, mujeres, personas mayores y de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros. Su discusión sucederá este día ante el Pleno de la Asamblea Constituyente. Sergio Villanueva y Jesús Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias. Y diversos grupos parlamentarios dieron su postura respecto a lo que esperan sea plasmado en la Carta Magna de la capital. Diferentes grupos parlamentarios fijaron su postura sobre la Asamblea Constituyente a unas semanas de que sea aprobada. Los diputados de Morena pidieron que en la Carta Magna se garanticen varios principios. De no ser así, aseguraron que no serán cómplices. Buscan una efectiva defensa de los derechos individuales y sociales, derecho al agua, garantizar educación en todos los niveles para todas las personas, garantizar salud y vivienda para todos, asegurar el equilibrio de poderes y erradicar la corrupción. Mientras que los grupos parlamentarios del PRI, del Ejecutivo Federal y del Partido Verde Ecologista de México piden que la Carta Magna contenga derechos de avanzada y ampliados. Pugnamos por un constitucionalismo social, por un Estado socialmente responsable. Conocemos muy bien que esta Asamblea Soberana lo es en todo lo relacionado con asuntos de la capital del país, pero tiene un dique y un cauce que es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Rechazaron cualquier intento de frenar la Constitución o echar atrás derechos que ya existen en la Ciudad de México. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias. Este martes continuará la discusión del dictamen de Carta de Derechos, considerado la columna vertebral del proyecto de Constitución. En total han sido aprobados 6 de 11 artículos de este dictamen, por lo que ahora faltan 5. Hoy se discutirá lo relativo al artículo 16, denominado Ciudad Incluyente. Hasta el momento han sido aprobados 16 artículos que conformarán la Carta Magna de la Ciudad de México, de un total de 71 que integran el trabajo de las 8 comisiones dictaminadoras. La fecha de aprobación para la Constitución capitalina está fijada para el próximo 31 de enero.